Ella es Rocío Temprano de la Rosa, tiene 24 años, es psicóloga, casi terapeuta de pareja y sexóloga. Le gusta bailar, cantar, leer, hacer fotos, dibujar y todo lo que sea hacer algo, y digo así porque lo pone entre comillas. Huye del aburrimiento, pero intenta acercarse poco a poco a él para no tenerle miedo. Aún no lo ha conseguido. Bueno, es un tema pendiente, ¿eh? De la social. Está bien que visibilicéis también a través de vuestras presentaciones. Y ella, bueno, como ya hemos dicho, ha cursado el máster en terapia sexual y pareja con perspectiva de género y nos presenta la influencia de la educación paterna en la expresión de la sexualidad de la mujer. Dale. Bueno, pues como ha dicho Menchu, gracias por la presentación. Voy a tratar el TCM, que es la influencia de la educación paterna en la expresión de la sexualidad de la mujer. Hola, no funciona esto, dame un segundo. Ahora. Bueno, estos son los 5 puntos que voy a tratar: la introducción, los objetivos, el marco teórico, las propuestas a un futuro y las conclusiones. Como introducción es necesario aclarar que las mujeres al final, o sea, la expresión de la sexualidad de las mujeres viene influenciada por las creencias y conductas que se reflejan en la sociedad, ya sea redes sociales, o sea, medios de comunicación, medios de, bueno, agentes de educación como escuela, compañeros iguales, y sobre todo la familia, que es un poco este trabajo en lo que se centra. El desconocimiento de este contexto y de esta sociedad hace también que la sexualidad esté muy limitada, sobre todo en las mujeres. Y esta limitación también viene como influenciada por normas de género, estereotipos sexuales y de género, lógicamente. Entonces, un poco mi trabajo viene de la mano de una pregunta que me he hecho a raíz del título del TFM, que es un poco cómo vamos a cambiar nuestra expresión de la sexualidad si no conocemos el origen del problema o dónde está el problema en particular. Entonces, bueno, a lo largo de este trabajo se va a intentar pues identificar cómo la educación familiar y sobre todo la paterna influye en la expresión de la sexualidad de la mujer, y aparte poner un poquito un contexto social y cultural que nos permita un poco englobar todo, o sea, cómo influye esa expresión de la sexualidad. Por lo tanto, la justificación de mi trabajo nace de la incomprensión de por qué tantas mujeres sienten como una sexualidad que no es libre, libre de culpas, de miedos, de vergüenza. Y aparte, como terapeuta sexual, pues entender o hacer entender a las mujeres que vienen a consulta un poco pues la razón por la que su sexualidad es poco libre, y que a raíz de mi información científica sobre todo, pues que puedan ir cambiando su expresión de la sexualidad. Por lo tanto, los objetivos de este TFM es un poco el principal, pues el que he dicho, ver cómo influye la educación paterna en la expresión de la sexualidad de la mujer. Y luego los secundarios son un poco, pues lógicamente, entender qué es la sexualidad, diferenciar ciertos conceptos, eh, también cómo la educación sexual general influye en la expresión de la sexualidad, sobre todo de la mujer, y las propuestas futuras de cómo podemos, como terapeutas o sí, o como sociedad, pues cambiar un poco este panorama. En cuanto al marco teórico, lo he dividido en 3 puntos: qué es la sexualidad, qué es la educación sexual y cómo influye la educación familiar en la expresión de esta sexualidad. Por lo tanto, ¿qué es la sexualidad? Siempre se ha ligado la sexualidad con algo reproductivo, con lo genital, con lo biológico. De hecho, en la RAE me llamó mucho la atención la definición porque era como muy biológico aún, ¿no? Como condiciones anatómicas, fisiológicas, sexo, apetito sexual, ¿no? Como todo muy ligado a ese tema. En cambio, la OMS, creo que fue en 2010, ahora mismo no me acuerdo muy bien, refleja un poco la definición de la sexualidad un poco más como amplia, ¿no? Que es como un aspecto central del ser humano, es algo más integral, que no solo incluye el sexo y la genitalidad y la reproducción, sino que también pues, la identidad de género, la orientación sexual, la relación con el cuerpo, el disfrute, el placer y más cosas. Pero no todas estas dimensiones son expresadas por la persona. Hay algunas que sí, otras que no. Y además esta sexualidad nace de la interacción de varios factores, en este caso biológicos, sociales y psicológicos, pero hay otros factores que lo determinan. Y lo que más me llama la atención de los estudios que he ido leyendo es que al final cómo se estudia la sexualidad o la expresión de la sexualidad solo viene marcado por 3 dimensiones, que en primer lugar es las prácticas sexuales que se suelen utilizar en las relaciones sexuales,
cómo se desarrolla la respuesta sexual y cuáles son las conductas sexuales de riesgo. No hay nada más. Entonces, ¿qué es la educación sexual? Bien, la UNESCO en 2010 nos comenta un poco, pues, qué podemos esperar de la educación sexual. En este caso es un ámbito de actuación, pero desde un enfoque cultural, es decir, no se olvida del contexto. Además, este ámbito de actuación tiene que estar apropiado a la edad del participante y aparte dar una información científica, verídica. Además, el objetivo de esta educación sexual es explorar, o sea, que la persona se explore a raíz de pues, valores, actitudes, habilidades de comunicación, toma de decisiones y relacionados con el tema de la sexualidad. Por lo tanto, la educación sexual no es algo preventivo únicamente, sino que también busca la salud sexual, que es un poco el bienestar físico y psicológico relacionado con la sexualidad, pero de forma continua. Por lo tanto, no es solo la ausencia de enfermedad, sino también la búsqueda del disfrute y el placer. Bien, esto es muy importante porque al final la influencia del género está en todas partes y sobre todo en la educación sexual y muchos de los estereotipos sexuales, lógicamente, están en esa educación sexual. Seguramente esto lo sepamos todas, pero bueno, yo lo dejo aquí porque creo que es importante mencionarlo. Al final, estos estereotipos de género influyen en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pues, por ejemplo, los roles más marcados del género masculino es un poco pues esa competencia, esa responsabilidad del hogar, pero no en cuanto a tareas, sino a sustento económico y control en la expresión del afecto. En cambio, en la mujer o el rol femenino está más asociado al afecto, a la obediencia, a la sumisión, al cuidado, a la reproducción y a la responsabilidad de tareas del hogar y la crianza. Esto también se puede ver en cómo el género femenino y masculino ven a sus figuras paternas. Es decir, los hombres suelen ver a sus figuras paternas o cuidadores o referentes como figuras permisivas. En cambio, la mujer, como está más educada bajo el control y la sumisión, suelen ver a sus figuras como personas de autoridad. Esto también se puede ver, o sea, como que puede influir a la hora de cómo educamos a nuestros hijos o hijas, hijes. Al final los hombres suelen educar más desde el menos afecto y mayor directividad y las mujeres más desde la cercanía, la calidez, ¿no? Como los cuidados. Y todo ello se refleja lógicamente en cómo es el rol sexual de cada uno de los géneros, ¿no? El hombre un poco un rol activo y dominante y la mujer un rol de sumisión, de pasivo, donde el placer queda a un segundo, a un tercer puesto y al final las relaciones sexuales están al servicio masculino, su cuerpo está al servicio masculino. Por lo tanto, no es un sujeto que desea, sino que es un objeto de atracción, básicamente. Por lo tanto, se ve en nuestra sociedad un poco una dicotomía entre pues ay, no me acuerdo cómo se llama esto. Bueno, un polo está la sumisión y restricción, que es la mujer, y en el otro polo está la dominación y la libertad, que es como del hombre, ¿no? Y todo esto se suele ver en algunas conductas sexuales que aparecen, ¿no? Por ejemplo, el uso del preservativo, al final la toma de decisión de ponerlo o no, por lo general suele ser del hombre, por eso de la dominación y libertad sexual y por eso de la mujer la sumisión y la restricción. También la responsabilidad del placer de la mujer recae en el hombre y esto tiene como dos consecuencias, ¿no? Como el examen o la necesidad de que el hombre tenga ese rendimiento sexual y aparte la mujer al final es un sujeto pasivo de su propio disfrute, por lo tanto no es responsable de su propio placer. También se puede ver una hipersexualidad en el hombre, por ejemplo, ¿no? Que siempre tiene que estar deseando mantener relaciones sexuales, siempre tiene que tener encuentros sexuales y la mujer únicamente acepta o no tener esa relación sexual, es decir, consiente o no. Fin. Y luego también se puede ver en los encuentros sexuales. Por lo general los hombres suelen tener mayores encuentros sexuales, más casuales, más ligados al placer. E incluso las relaciones sexuales se inician de forma más temprana. En cambio, las mujeres suelen tener encuentros sexuales más movidos desde el amor, desde el afecto, desde la estabilidad, la pareja y el cuidado. Bien, ¿cómo influye la educación familiar entonces en la expresión de la sexualidad?
Se ha visto en múltiples estudios que el estilo de crianza que tengan los padres influyen en las actitudes sexuales de las hijas o hijos. Además, yo me he centrado exclusivamente en familias tradicionales, ¿vale? Porque a lo mejor ahora las familias son más, menos tradicionales que antes, o quizás siga habiendo familias tradicionales. Pero en esas familias hay estereotipos de género y sexuales muy marcados. Entonces se ha visto que un estilo de crianza más democrático se asocia con una actitud positiva hacia la sexualidad. Pues esto de hay una comunicación más abierta con todos los temas relacionados con la sexualidad, afectos, sentimientos. Y aparte se trabajan valores, se trabaja con afectos, con cuidados. Por lo tanto, hay un entorno seguro para hablar de este tipo de cuestiones. En cambio, un estilo de crianza autoritario se asemeja más a una actitud negativa hacia la sexualidad, donde hay una prohibición y un control en la educación y sobre todo hay veces que se castiga la conducta sexual de los hijos, las hijas. Y esto genera cierto miedo y confusión en su sexualidad y cómo la viven. Y luego también estaría la actitud neutra o silenciosa, que se asemeja a un estilo de crianza permisivo donde se evita hablar del tema. O incluso se habla desde metáforas, pues por ejemplo, lo típico de está embarazada es porque ha venido la cigüeña. Todo esto al final genera que no haya una comunicación entre padre e hijo sobre la sexualidad. Por lo tanto, el hijo o la hija va a tener que buscar esa información de forma externa y eso genera pues que haya ciertos mitos en la sexualidad o que aumenten esos estereotipos de género y se refuercen. Y esto puede generar vergüenza, culpa, miedo, etcétera. Estas tres actitudes pueden venir influenciadas en función de cómo la figura paterna viva su propia sexualidad. Es decir, si pues depende de qué emociones tenga asociadas a su propia sexualidad, cómo se relaciona con su propio cuerpo, cómo se comunica a nivel verbal y no verbal, pues con este tema de la sexualidad. Y esto se lo refleja a su hijo o a su hija y al final eso es como la visión que tiene pues esta hija sobre la sexualidad. También se ha visto que el estilo de crianza democrático genera el inicio de las relaciones sexuales más tardías y en cambio se ha visto que el estilo de crianza autoritario o permisivo, pero más llevado al extremo, generan relaciones sexuales tempranas. Además se ha visto que la figura materna suele hablar más sobre menstruación, relaciones afectivas, pareja, y de infecciones de transmisión sexual con su hija. En cambio, el padre solo habla sobre precaución de esa violencia, generando miedo, lógicamente, y de las infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, ¿cómo influye la educación paterna en esta expresión de la sexualidad? Bien, pues hay muy pocos estudios y esa es una de las limitaciones, pero los estudios que he encontrado al final tienen como dos puntos contradictorios. Hay estudios que dicen que la influencia paterna y materna son iguales, pero hay otros estudios, sobre todo pues entrevistas así más cualitativas, donde las hijas han visto que hay una mayor imposición paterna en cuanto a las creencias y sus conductas. Entonces, esto hace que le influya de mayor forma en las conductas sexuales. Por lo tanto, ¿qué se ha visto en los estudios que he ido leyendo? Basándonos en una estructura patriarcal, lo más probable, y sobre todo en estas familias más tradicionales, lo más probable es que la figura paterna tenga un estilo de crianza autoritario, donde hay mucho control, mucha prohibición, donde la hija no puede como tomar sus propias decisiones, tener opinión sobre el tema. Y al final esto se traduce en conductas sexuales muy restrictivas y esto genera muchas emociones como sobre todo miedo y culpa. Y sobre todo dificulta a la hora de tomar decisiones sexuales, no tienen en cuenta sus propios deseos porque no saben cuáles son sus deseos y no pueden, o sea, tampoco saben sus derechos sexuales, entonces no los pueden poner en práctica. Esto genera que el placer sexual o no lo contemplen o se contemple desde un segundo plano. Además, estas emociones como el miedo sobre todo es lo que genera ansiedad y la ansiedad genera ciertas dificultades sexuales a la hora de tener esa respuesta sexual humana. Por ejemplo, pues anorgasmia, dificultades en la excitación y vaginismo. Por lo tanto, todo esto se asocia a un empeoramiento de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Todo esto unido a un apego inseguro, si se tiene, que es por lo general con el padre,
Esto aumenta las conductas sexuales de riesgo, por ejemplo, embarazos no deseados, no usar preservativo, tener infecciones de transmisión sexual y esto lógicamente genera una menor libertad sexual, lo que genera mayor insatisfacción tanto corporal como sexual, menor autoestima sexual y por lo tanto menor placer en la sexualidad. Por lo tanto, la sexualidad está bastante limitada. También se ha visto que los padres que desaprueban las conductas sexuales de sus hijas genera que haya como un inicio tardío en las relaciones sexuales, al no ser, como he dicho antes, que el estilo de crianza sea muy autoritario o muy permisivo, que genera un inicio más temprano de esas relaciones sexuales. También se ha visto que hay un menor número de parejas sexuales y un mayor riesgo a tener conductas sexuales pues, de riesgo. Y luego también se ha visto que los padres que tienen mayor cercanía y comunicación con sus hijas generan como un inicio más tardío en sus relaciones sexuales, usan mayormente o hay mayor probabilidad del uso de preservativos y hay como una mayor abstinencia sexual, menor frecuencia y encuentros sexuales. Por lo tanto, las propuestas un poco futuras que he ido viendo y que al final la mayoría de estudios coinciden, es que necesitamos integrar una educación sexual que englobe todas las dimensiones de la sexualidad en diferentes ámbitos educativos. Además, también se ha visto que es necesario ese apoyo emocional por parte de la figura paterna en las hijas, ya que genera menor miedo, menores culpas, mayor confianza en sí misma, mayor seguridad, y esto unido a la comunicación abierta de la sexualidad, pues genera mayor confianza sexual y mayor seguridad sexual. Por lo tanto, esa ansiedad ya no es tan probable. Y luego también el pasar tiempo de calidad y ciertos elogios verbales hace pues que la hija también tenga mayor confianza y mayor vínculo, mayor cercanía y esto se lleve al ámbito sexual. Por lo tanto, la conclusión principal es, al final mi objetivo era ver cómo influenciaba la educación paterna en las actitudes sexuales de las hijas y por lo que se ha visto, o sea, como la probabilidad es que el estilo de crianza sea autoritario, lo que genera emociones como culpa y miedo, y eso trasladado a la sexualidad genera diferentes dificultades sexuales. ¿Qué limitaciones he encontrado? Bien, la principal es la poca literatura que hay sobre este tema. De hecho, me he enfadado mucho cuando he leído algunos estudios principalmente porque al final la expresión de la sexualidad solo se ve por esos tres apartados, ¿no? Que son la respuesta sexual, las conductas de riesgo y el inicio de las relaciones sexuales. Ya está. Y de hecho me planteé la pregunta de por qué iniciar relaciones sexuales tempranas debe ser algo malo. Entonces, bueno, me enfadé bastante. Y aparte también porque lógicamente se ve o sea, el machismo y la estructura patriarcal que hay en los estudios, porque al final todos los estudios son de figura materna y punto, porque al final es con la que se está relacionando la crianza, la educación. Entonces, bueno, me resulta un poco difícil encontrar información. Y lógicamente la mayoría de información que he encontrado pues es de América del Sur, entonces bueno, pues el contexto y la cultura pues no es lo mismo, entonces no lo puedo extrapolar a España, pero bueno, eh, ahí queda. Y nada, esta es un poco la bibliografía que he usado y nada, muchas gracias por escucharme.